¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Vamos a entrarles al capítulo 10, ¿sí? Que es la reacción estatal punitiva, ¿no? O la reacción punitiva estatal, ¿no? Este, recordamos un poquito el capítulo primero, titulado La criminología, el capítulo segundo, breve representación de las principales escuelas criminológicas, y el capítulo tercero, bases históricas del saber criminológico, capítulo que no deben esquivar. Capítulo cuarto, el positivismo criminológico. Capítulo 5, el surgimiento de la sociología criminal. El capítulo sexto, psicología criminal, y ahí un psicólogo forense habla, explica un poco del yo, el ello y el super yo, ¿no? Ellos, ustedes son todos ellos, son todo ellos. El capítulo séptimo, paradigma etiológico y el leveling approach o etiquetamiento. El capítulo el noveno, la criminología en América Latina, que la verdad estuvo re interesante. Y ahora sí, la reacción punitiva estatal. En este capítulo vamos a encontrar un primer punto que es su lejano comienzo, un segundo punto que es antiguas formas de la reacción penal. En el punto 3 encontramos los comienzos de la pena privativa de libertad. En el capítulo 4, teorías de la pena. En el capítulo 5, clasificación de las penas. Capítulo 6, individualización de la pena, la teoría del ámbito del juego, teoría de la pena puntual, teoría del valor relativo. En el punto 7, sistemas carcelarios, el proyecto panóptico. Séptimo. Y en el punto 8, por último, sistemas carcelarios, antecedentes directos. ¿Sí? Tiene buena pinta, ¿no? Bien, bien, bien. Yo que ahora está durmiendo, que en cualquier momento se levanta. Digamos, gente, capítulo 10, capítulo 10. La reacción punitiva estatal. La reacción punitiva estatal. Punto número 1. Su lejano comienzo. El origen de la pena se encontraría ligado a la superstición religiosa, puesto que en los primeros tiempos el hombre primitivo encontraba consecuencias sobrenaturales a todo lo que sucedía. Lluvia, truenos y cualquier acontecimiento para el que no tuviera explicación, y atribuía tales sucesos a seres mágicos que generarían premios y castigos en razón del comportamiento de los hombres. Frente a esta lógica, se tornaba imprescindible adecuar la conducta humana con el fin de obtener la protección de aquellos seres fantásticos. En este contexto, la infracción a las prohibiciones emanadas de las exigencias totémicas y caracterizadas como tabú, el psicólogo Frozen habló de un libro de Freud, Totem y Tabú. Perdón, ¿no? Pero así funciona mi cabeza. Exigencias totémicas y caracterizadas como tabú obligaba a la imposición de penas gravísimas, siendo la muerte la más común. No hay mucha diferencia en la actualidad, ¿no? Siendo la muerte la más común. Ahora la llamamos prisión.
Le cambiamos el nombre. ¿Sí? Le cambiamos el nombre. La pena solo procuraba aplacar la ira de esas entidades sobrenaturales, y en ella no se ve una reparación social. Esto es porque el delito representó un pecado y no un hecho contra un organismo social existente. Punto número 2. Antiguas formas de la reacción penal. En el periodo primitivo, las penas se caracterizaban por la venganza y por la falta de proporcionalidad con la conducta realizada. Yo no sé si este punto se denomina antiguas formas de reacción penal o formas de la reacción penal en la actualidad. Tal vez se trate de un simple error de impresión, o como subsanan todos las agencias judiciales en sentido amplio. Fue un error material. Le dijimos que el hecho fue cometido en 2020 y no, resulta que se cometió en el 98, en 1998, pero es un error material, no viola el derecho de defensa. Sabemos de qué estamos hablando, de qué hecho. Él sabe bien de qué hecho estamos hablando. Así, la reacción proveniente del mismo ofendido o de su tribu tendía a ser excesiva y propensa a multiplicar los males originales del hecho injusto. Esto daba lugar a terribles luchas grupales, improductivas y exterminadoras. La necesidad de limitar la extensión de la pena a fin de que solo el autor respondiera por su conducta dio lugar a la ley del talión, produciéndose un cambio significativo mediante el cual... ¿Quién vino? ¿Me dejas terminar de ver, mi amor? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué soy, independiente vos? Te amo, hija. ¿Qué quieres? Estoy grabando, mi vida. ¿Me dejas terminar de ver? ¿Un poquito? Abrázame, yo leo. ¿Vale? La necesidad de limitar la extensión de la pena a fin de que el autor respondiera por su conducta dio lugar a la ley de Talión, produciéndose un cambio significativo, mediante el cual se limitaba la reacción del ofendido. Se limitaba la reacción del ofendido, consistía en castigar al delincuente en un órgano corporal, justamente aquel que hubiera sido utilizado para realizar el delito. Por ejemplo, se le cortaban las manos al ladrón, o a la lengua al calumniador, se marcaba el rostro de la adúltera o se castraba al estuprador. ¿Querés tomar? Toma, mi amor. Vale. El talión sirvió de base a algunas legislaciones antiguas como la hebraica, la griega y la romana, siendo que todavía hoy encuentra apoyo en las concepciones retribucionistas. Luego, este método se fue degenerando, especialmente en Roma y el Antiguo Oriente, adquiriendo una variante que le quitó su original sentido. Consistía en sustituir al ofensor por un esclavo y sobre este hacer recaer la punición. Interesante. Con posterioridad al talión surgen las primeras señales del sistema composicional, que comenzó con la reparación del daño causado por el delito y la satisfacción de los intereses del perjudicado mediante la entrega de bienes u objetos o la prestación de servicios por parte del delincuente. Esto significó un paso bastante avanzado en la limitación de la venganza privada. Principalmente se dejaba librado a un acuerdo de voluntades entre las víctimas o familiares y el ofensor. Si no se realizaba el acuerdo, se descartaba la composición y se aplicaban las fórmulas primitivas de sanción por el hecho. ¿Qué decía Nietzsche? Hay un libro, el eterno retorno de lo idéntico. ¿Sí? El eterno
el eterno retorno del idéntico. No sé si es un libro, no lo recuerdo. Yo ahora es Nietzsche, me las leí todas, a los 20 años. No entendí nada, pero me las leí. No me acuerdo si era un libro eh, eh, o, o una idea. De hecho, perdón la digresión, ¿no? Ingresé de pendejo a una empresa, no importa, una empresa muy importante. ¿Pero por qué digo muy importante? Por las exigencias para ingresar y el trabajo que me habían dado era medio de, no importa. Tiene que ver con la contabilidad y con cheques, no importa. Y en, la, en el formulario, ¿sí?, requiriendo el ingreso a esta empresa, uno de los tópicos era último libro leído, ¿sí? Y yo coloqué la genealogía de la moral, que era de Nietzsche, ¿no? Y yo tenía como jefe a un contador, un jefe directo que era un contador, y un jefe mío indirecto que era un licenciado en administración de empresas. Bueno, y el jefe de estos dos, que era un gerente de auditoría interna. Bueno, nosotros pertenecíamos al equipo de auditoría interna. El contador, mi jefe, le dice, la genealogía de la moral. A este pibe le queda poco tiempo en esta empresa. Bueno, vamos. Había una segunda forma o método de solución de conflictos que consistía en la composición forzada. En ella se ignoraba la voluntad de las partes y, sin otra alternativa, se les obligaba a recibir una indemnización preestablecida. Aquí es cuando comienza el procedimiento público y las composiciones judiciales. Y es así que nos encontramos en el inicio de una nueva era, la pena aplicada jurisdiccionalmente, procurando proporcionar a la variedad de delitos una similar variedad de sanciones. Bueno, tendiendo a satisfacer un fin jurídico con su imposición. Bueno, acá lo bueno de esto es que procuraban proporcionar a la variedad de delitos una similar variedad de sanciones. Está bueno eso, por más cruel que haya sido. Hoy todo es prisión. Violo, prisión. Mato, prisión. Robo, prisión. Acopio piezas arqueológicas, prisión. Estafo, prisión. Contrabandeo, prisión. Tiene que ver una cosa con la otra. Bien. Y luego ocurren las cosas que ocurran en las unidades, en las prisiones, ¿sí? O la heterogeneidad de los delitos. ¿Sí, mi amor? Quiero una hoja de los panda. Ahora te la imprimo. Ya termino. Ya termino, ¿no? Abrazame que ya termino. Como consecuencia, el sistema tradicional comenzó a utilizarse principalmente en los pueblos germanos la quita de derechos al delincuente, conocido como la pérdida de la paz. En algunos casos era total, amplia y comprendía todos los derechos del individuo, en otros apenas la eliminación de algunos privilegios. ¿Esto es historia o es actual? Porque habría que agregar la pérdida de paz,
de quien cometió el hecho y de toda la familia, ¿no? La extensión de la pena, ¿no? Basta de teoría. Hablemos cómo son las cosas. La pérdida de la paz era en relación a la persona y a sus bienes, permitía cualquier lesión en ellos, pudiéndolos llevar en definitiva a su muerte y a la destrucción de todos sus bienes. Esta institución solo tenía aplicación cuando le resultaba imposible a la familia del delincuente pagar la cantidad fijada por la asamblea de las tribus a título de composición. Cuando no tenían dinero, eran pobres, en un sentido restringido. ¿Sí? Al constituirse el Estado, la ofensa no será ya contra el particular o la divinidad, sino contra la sociedad, y el derecho a punir que se encontraba en manos de los sacerdotes reguladores de la venganza privada pasa al Estado y nace el concepto moderno de castigar. Nada, corto porque les tengo que dar mi tiempo a la borda. Pero recuerden, el eterno retorno de lo idéntico. El eterno retorno de lo idéntico. Vamos, gente.